El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución libre de advertencia, porque no hay fines de lucro en su ejercicio social. Solo brindarle con ancho ánimo asistencia al prójimo más carenciado. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de apoyo a jóvenes en alto riesgo. En la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, ahí está el local de ese Hogar Escuela, y usted puede llevar su apoyo, su contribución, porque también es una gran obra en beneficio de jóvenes que mañana serán mejores ciudadanos. Apóyalo también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, observando nosotros algunas agencias de Naciones Unidas y ese comportamiento, porque uno sabe el comportamiento que ha tenido Naciones Unidas desde su creación. Aquella Liga de Naciones, que fue con el primer nombre que nació en los tiempos de Wilson, el presidente Wilson de los Estados Unidos, pero esa institución que se llama Naciones Unidas ha tenido realmente un desempeño penoso, porque las grandes potencias, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron con el Consejo de Seguridad y ellos son los que imponen y deciden y toman. Entonces tienen el resto de Naciones Unidas, eso es como un relleno. 192 países, pero no vale nada. Lo que valen son los 5 que forman parte del Consejo de Seguridad, más, claro, los vencidos. Porque Alemania y Japón, Italia fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero son potencias los tres. Potencias económicas, no han podido desarrollarse militarmente por los mismos, diríamos, acuerdos del armisticio, de la paz, que obligó, me imagino, a esas naciones a no poder tener aquellos ejércitos como tuvo la Alemania nazi, que es imposible que la dejen rearmar porque hoy estuvieran de nuevo peleando contra la Alemania nazi.
De ahí que yo siempre he señalado aquella pregunta que le hicieron a Loris May, quien fue el primer secretario general de la OTAN. Y a Loris May le preguntaron, periodista en ese momento, bueno, Loris May, ¿para qué servirá la OTAN? ¿Para qué sirve esto? Esta nueva organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el señor Ismay, hábilmente y muy inteligentemente, le dijo, mire, la OTAN nace para tener los norteamericanos adentro, es decir, en Europa, para tener a los rusos afuera, porque eso se creó contra el Pacto de Varsovia y los rusos, y para tener a los alemanes quietos, porque Alemania siempre ha sido el problema. Entonces, por eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha dirigido eso. Cuando esas naciones grandes lo intentan imponer, como hicieron en Palestina, la Gran Bretaña manejaba Palestina y decidieron, bueno, vamos a formar un Estado a Israel. Formaron el Estado de Israel. Entonces eso trajo muchísimos inconvenientes que todavía no se ha podido lograr la paz ahí. Y van yo no sé cuántas resoluciones de Naciones Unidas, desde la 181 que fue con la que se creó el Estado de Israel, pero al mismo tiempo se creaba el Estado de Palestina. Lo que pasa es que los árabes no aceptaron el Estado de Israel. Y toda la barbarie que ha venido de allá para acá, porque entonces Israel, para asentarse ahí, tuvo primero que pelear con árabes en los autobuses, se peleaba, y a palo, que me lo dijo Isaac Massami, un judío. Y fue una lucha terrible. Entonces después los judíos cuando se establecieron ahí, entonces sacaron, como dicen, a tiro y a fuego, sacaron a los palestinos y los expulsaron de sus tierras para ellos establecer su Israel. Hay muchas cosas pero Israel ha sido condenado decenas de veces por Naciones Unidas, pues no le hace caso. Israel no hace caso. ¿Por qué no hace caso? Porque tiene la defensa de Estados Unidos. Y entonces detrás de Estados Unidos se va Inglaterra y se va Francia también. Entonces China y Rusia le pueden dar apoyo a los judíos, a los árabes, pero están en minoría. Entonces, ese es diríamos, en el debate que se maneja esto. Aquellas agencias que fíjense cómo anda, la OMS, que anduvo ahí también ocultándole a China el problema chino, o por lo menos si no se lo ocultó, no quiso que se investigara a fondo el problema del virus que se creó en China o surgió en China. No vamos allá, para no implicarlo directamente, pero eso está en investigación. Es decir, las agencias de las Naciones Unidas sirven para poco también. Una de ellas, ACNUR, quiere intervenir en República Dominicana. Y otras de las mismas agencias quieren interferir en República Dominicana y crearnos una especie de norma, una norma social para nosotros manejarnos con las agendas que ellos quieren imponerle a estos países, pero ellos saben a quién le imponen sus agendas. La agenda sodomita, los LGBT, el aborto, que el control natal y todas esas políticas, esas normas que quiere establecer Naciones Unidas, primero con el asunto del género o con el asunto de los refugiados. Entonces quieren venir a darnos a nosotros, a ponernos a nosotros trabas. No, el muro, eso no puede ir un muro ahí. Pero resulta que Europa está llena de muros. Y no dicen nada porque aquellas potencias no son República Dominicana. La política de género, que estos países tienen que aplicar eso, que eso es antidemocrático, que las mujeres se mueren por el aborto, porque está prohibido. Entonces, esas son sus teorías o sus prácticas que imponen o quisieran imponer con el voto de los fuertes. Pero resulta que hay algunos fuertes y hay algunos débiles, pero que agrupados se hacen fuertes.
que Naciones Unidas no pueden imponerle esas políticas de género. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y todo eso no le mandan lesbianas o le mandan, por ejemplo, homosexuales como embajadores, no se lo mandan a Rusia? ¿Por qué? Porque Rusia no acepta esa política de género. Pero tampoco lo aceptan los musulmanes. Los musulmanes independientes son débiles. Algunos, porque los que son ricos por el petróleo, como Arabia Saudita, y eso tampoco le imponen sus políticas. Entonces, ahí a los países árabes musulmanes no le envían sus embajadores como Brewster y su marido, porque ellos saben que esas sociedades no aceptan eso. Entonces, en este juego dentro del juego, señores, es ridículo ver a Naciones Unidas queriendo imponernos a nosotros, entonces, una situación, ACNUR, no, muro, eso no puede ser con Haití, no, o sea, ustedes tienen que legalizar ese millón de apátridas que hay aquí. Ese es el concepto que tienen en Naciones Unidas, de países como República Dominicana, que no tiene autoridad aquí, que se le imponga su respeto, porque a Balaguer no podían imponerle nada de lo que Balaguer no quisiera. Pero Balaguer entonces, como él decía, tal vez será porque yo tengo un pie en el sepulcro y otro afuera, y no se meten conmigo. Pero ese ha sido ese ha sido el comportamiento de esas Naciones Unidas. Asimismo pasa con la OEA, y esos organismos han tratado de imponernos cosas a nosotros, como fue el caso de Gwinnett. En México vimos todo ese espectáculo de una agencia de OEA, la Comisión de Derechos Humanos, y queriendo imponernos a nosotros la negritud y la miseria haitiana. Nosotros aceptarla aquí bajo la acusación de generar apatridia. Ustedes saben lo ridículo, no solamente lo ridículo, no, lo odioso que ha resultado para que a nosotros se nos acuse de esas cosas. La Unión Europea igual quiere acompañar a la frontera a migración de República Dominicana, pero vayan a África, que ustedes tienen sus propios problemas allí, o a Hungría, a Serbia, y Grecia, Italia, todo, y España tienen muros y frenos. ¿Y por qué ustedes no se meten con esa gente allá? La Unión Europea entonces a querer darnos clase a nosotros de frontera. Un país que tenía, o mejor dicho, una organización de países que tenía o tienen firmado un acuerdo Schengen que no se atreven a cumplirlo. Hay países miembros de la Unión Europea que no cumplen con el Schengen. E incluso se han ido de naciones, de las naciones del conglomerado de Unión Europea, como el caso de Inglaterra, se fue para proteger su frontera. Entonces allá es que ustedes tienen que ir a influir, no aquí. Por eso saludamos que la Junta Central Electoral, señores, llevó presos 2 haitianos. Ustedes saben lo que es una familia haitiana. Un señor falsificar con un nombre de un dominicano muerto, era asumir ese nombre para entonces legalizar 5 o 10 muchachos haitianos, hijo, ¿eh? Es decir, esas son las cosas que estamos viendo en República Dominicana. Un padre de familia haitiano busca un acta de nacimiento, una cédula, se transforma en él y obtiene la nacionalidad para 5 hijos. Miren eso. O sea, ese es el comportamiento que defiende ACNUR y que defiende Naciones Unidas y Unión Europea y que quieren imponernos a nosotros y que nuestras autoridades temblorosas no se atreven a ser firmes. Por eso saludamos que la Junta Central Electoral, por lo menos, sometió a la justicia a unos haitianos ahí que también hicieron transcripciones falsas. Están presos. Entonces, así hay decenas, cientos de miles de haitianos falsos pasando como dominicanos y con nombres como el que pusimos el día pasado aquí, el señor Pellerano y Bermúdez, Luis Andrés Pellerano y Bermúdez, haitiano nacido en La Romana, en un batey de La Romana. Entonces, esa situación yo creo que el país, si República Dominicana no atiende mediante el voto o la calle
Porque si nosotros tomamos la calle, los dominicanos, cuando sintamos que nuestro país ha sido agredido más de lo que ha sido hasta ahora y no defendido, entonces nosotros, la calle tiene que hablar. Y si no estamos dispuestos a ir a la calle, entonces tiene que hablar la urna, que es donde yo he entendido que el pueblo dominicano tiene en última instancia que imponer. A todo el que quiera hablarnos mentira o hablarnos con una retórica falsa y todas estas cosas y queriendo engañarnos y para después entonces fracasar o ser sumiso ante esos organismos y los gobiernos de los poderosos que quieren imponernos políticas a nosotros de las cuales nosotros tenemos que defendernos, pero ¿cómo nos defendemos? Si las autoridades que elegimos entonces nos traicionan. Por eso es que el voto es el mecanismo efectivo para defender el país en democracia. O que hable la calle, que todo el mundo sabe la ebriedad de la calle, de ese colectivo cuando está protestando, que se hace sentir y que no solamente se hace sentir, ¿no? Que se hace, diríamos, combatiente en la calle, combativo. Hay que combatirlo entonces. Entonces los problemas son más graves, peores. Eso queda ahí y mientras tanto saludamos que la Junta Central Electoral haya detectado esos fraudes y así seguir detectando más fraudes para poner en evidencia a los traidores. Todos están ahí en el gobierno y lo hemos señalado por sus nombres y en las instituciones donde están. Ahora queda, el gobierno dominicano queda en el deber de si defiende al país, actuar. Por eso ese caso del masacre, lo único que se necesita es la firmeza del gobierno dominicano. Y el muro, que siga el muro. Un muro, como hemos dicho, no divisorio, sino un muro fronterizo. Y un muro no ideológico, ni sanitario, y puede ser invocado por nosotros, lo hemos dicho otras veces, como un muro sanitario. Pero Haití allá y nosotros acá. Y el que quiera variar esa situación tiene que vérsela con el pueblo dominicano. No con las autoridades de turno, no, con el pueblo dominicano, que es el que tiene que hablar y decidir de su futuro. Y tiene que hacerlo en democracia mediante el voto. El voto crítico, el voto pensado, no el voto inducido ahí. Bien. Señores, el Partido de la Liberación, que yo le he llamado Partido Laboral Danilista, no laborista, porque repito, le daría una categoría de izquierda. Se ha hecho unos pronunciamientos con respecto a estos asuntos de los juicios que se siguen a sus personeros. Pero algunos voceros se le han ido, yo creo que han sido deslenguados los lenguaraces. Primero el vocero, el secretario general fue un desastre, con unas expresiones insultantes y esas cosas, y bueno, se salió de su casilla. Pero los voceros del Congreso son personas que están en forma, diríamos, perturbada, haciendo declaraciones y haciendo consideraciones verdaderamente atrabilarias. Son atrabilarias porque destempladas. ¿Por qué? Porque usted salir a una Procuraduría General de la República que la dirige Miriam Germán Brito, que ha sido una mujer, una persona, una personalidad, que ha dado prueba de ser prudente, comedida, profesional, auténticamente profesional y auténticamente juez. Una señora
que nadie le ha podido señalar aquí inconducta ni nada de esas cosas, ni incapacidad profesional menos. Ahora que usted venga, un vocero de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, que venga y diga que eso es un show, lo que ha montado el gobierno de Luis Abinader. Señores, usted tiene que ser serio, porque usted habla de que eso es un show, cuando las cosas que se han llevado allí como pruebas para tomar las medidas de coerción que se le han tomado a los diferentes casos, el Coral, los pulpos, que son esos dos grupos los que están por la parte del PLD, pero resulta que ahora vienen también, entró el caso de lo de la lotería. Son acusaciones, lo de la lotería, que pertenecen al gobierno de Luis Abinader. Como hemos dicho, esa gente que están presos ahora no son del PLD. Entonces, el show, ¿a quién es que va el show? Entonces, el show es para todo el mundo. El show es un relajo lo que hay con la justicia, y Miriam Germán lo que se ha prestado al relajo y al show y a desacreditar la institucionalidad democrática. La Constitución, la justicia dominicana, más de lo que había estado. Porque si aquí hubo un estado realmente de descomposición y de show y de malabaristas y de todas esas vagabunderías, fue esa gestión de Procuraduría del gobierno de Danilo Medina y del PLD. Porque fíjense todos los escándalos y todas las trampas y los, no errores, porque eso no fueron errores, sino todo ese fango, ese lodazal que crearon ellos ahí, en forma oprobiosa, creando el expediente a gente en forma antojadiza, y bueno, que se vio claro, y que de ahí le trajo ellos entendieron la caída de Miriam Germán, pero Miriam Germán lo único que hizo fue salir de ese lodazal donde estuvo ella compitiendo para quedarse en el cargo de juez de Suprema Corte de Justicia. Pero que esa perversidad de ese gobierno y de ese partido, que era el que estaba en el gobierno, no permitió que ella siguiera en el cargo. Hoy está en este cargo, y entonces se puede acusar a Luis Abinader y al gobierno. Se puede acusar de andar detrás de este show. Porque entonces, repito, no le hace el mismo show, no se lo va a hacer a los correligionarios suyos. Entonces, ese caso de la lotería no tuviera ningún éxito, ni siquiera tampoco el caso de los veganos, que ya es un grupo que está ahí inculpado, y esa gente puede ir a juicio y lo descargan y son culpables, porque que esa gente están demasiado denunciados. El grupo de la familia López de la Vega, señalado ahí en forma clara por el Ministerio Público. Entonces, poner eso como que eso es un show. A veces yo me quedo pensando y digo, pero bueno, Danilo Medina, por ejemplo, dirá en sus adentros, o le dirá a sus amigos, a su círculo de íntimo y sentidos amigos que tiene él, que fueron los que le acompañaron en esa madriguera palaciega en que se convirtió el Palacio Nacional. Yo me imagino que Danilo Medina le hará preguntas a ellos y dirá, señores, pero y todas estas cosas que yo oigo contra mí, yo no las oía cuando yo era presidente de la República. O es que la gente me tenía miedo, entonces, como yo era presidente, no se atrevían a decírmelo porque son unos cobardes, no se atrevían a decírmelo porque yo era el presidente. Ahora que estoy fuera del poder, quieren hacer leña del árbol caído. Pero vamos a explicar eso después de una breve pausa comercial.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, siguiendo con el tema, el expresidente Danilo Medina pensará, repito, pues era por miedo que no se le querían decir las cosas que se le están diciendo ahora y que dirá, bueno, y todos estos insultos y estas recriminaciones contra mí, ¿por qué no me las hacían antes? Y ahora me quieren hacer leña del árbol caído. Y decía yo, él no se ha dado cuenta de que las cosas tan crudamente como se le están diciendo ahora, no se le decían a él, pero no era a él, era para no dañar el cargo, la majestad, la grandeza de la presidencia de la República. Porque todas las cosas que le hemos dicho nosotros, decirle, por ejemplo, una familia delincuente, la familia de Danilo Medina, porque ha demostrado que sus hermanos y sus cuñados y sus cercanos y tíos y primos y todo lo que fue, han participado de todos estos desórdenes, de todas estas depredaciones del Estado, han sido verdaderos depredadores. Entonces, no se conocían todos estos detalles, porque esa es la otra, pero no es que la gente le tenía miedo. Primero, no se conocían tantos detalles, aunque conocíamos detalles y se lo decíamos, porque yo recuerdo haberle dicho aquí que el hermano jugaba 300 pesos a un gallo en el día y luego después jugaba 5 millones de pesos en un día, en una gallera. ¿Y por qué entonces no tomaban nota de esas cosas? Entonces él podrá sentir ese tipo de inquietud. Pero yo digo, era la presidencia, porque uno, vocearle tantas cosas a un presidente en ejercicio, señores, decirle las cosas que se le están diciendo a Danilo Medina, no era dañarlo a él, sino dañar la propia presidencia de la República, la majestad de la presidencia, repito. Entonces, las investigaciones que se han llevado a cabo por la Procuraduría General de la República son investigaciones profesionales.
porque no se ha alterado el curso de la investigación en el sentido de buscar pruebas donde no hay o buscar cosas. No es verdad. Por eso hemos señalado que esas medidas de coerción, cuando las pide la Procuraduría General de la República previa revisión de la juez Miriam Germán, que hace las funciones de procuradora fiscal ahora, pero es juez. Ese es su trabajo, juez, no es fiscal, no juez. Y que cuando esos expedientes llegan allí para que lo pondere otro juez, que lo valore otro juez, ese juez si valora ese expediente es porque viene hecho por un juez o revisado por un juez. Entonces, el fallo es definitivamente, va en contra de los acusados. Por eso los PLDistas no encuentran cómo buscar la forma de un show. O dicen los abogados que no hay prueba, que todo esto, que el pulpo, los eléctricos, que ellos van a demostrar que yo he oído a los abogados peleando en los periódicos. Usted no puede pelear en los periódicos. Peleando en los periódicos no se puede. Yo recuerdo Ornes, señores, Germán Ornes siempre editorializó sobre los juicios en los periódicos y el periódico El Caribe prefirió quebrar y no publicar litis, ni ni dirimir esas faltas o culpas de justicia y cosas de eso, sustituir el tribunal por el periódico. No, entonces los abogados creen que con rueda de prensa o con declaraciones, no, es en el tribunal que hay que ir a convencer a esas juezas o jueces, convencerlo de que la juez Miriam Germán llevó algo arreglado, dañado, flojo, con una investigación inadecuada. Eso es lo que ustedes tienen que ir a demostrar allí. No es a decirnos a nosotros por los periódicos que el juez, que aquello, que la procuraduría, que está haciendo las cosas ilegales. Que no, vayan, convenzan a los jueces, los abogados. Porque ahí es que se dirimen las faltas y las culpas, se dirimen en los tribunales, no en los periódicos. Entonces los abogados creen que con notas de prensa o con declaraciones, con ruedas de prensa, van a convencer a los jueces. A los jueces hay que convencerlos en los tribunales, repito, en esos recintos. Entonces por eso estas atrabiliarias declaraciones, digo yo, de los voceros del PLD. Uno no quiere que le hagan daño a nadie, pero es el mismo caso del señor Bichara, que el señor Bichara, bueno, ha salido con un documento, se defiende. Ustedes tienen que ir a justicia, es ahí en justicia que ustedes tienen que ir, sus abogados que vayan y diriman sus cosas allá. Y sus pruebas o no pruebas, ustedes la debaten o la tumban o la derriban allá en los tribunales. Porque la opinión pública ya, no voy a decir que sea tan imparcial con ustedes, pero ya sabe todo el tollo y el desorden que se ha hecho. Porque esas cosas son evidentes. O la familia de Danilo Medina vivía así, no antes de ser presidente, no antes de ser ministro, porque desde que comenzó esa fiesta, comenzó siendo ministro de la presidencia, él era el jefe. Y todos esos negocios, muchos negocios se hicieron desde que él era ministro de la presidencia. Porque yo conozco muchos de ellos que hicieron bastante negocio, principalmente por el área del sector agropecuario. Entonces que no me vengan con cosas o con excusas, que aquí se conoce todo el mundo, como dice. Todo el mundo sabe lo que hay. Ahora, ¿cómo se puede hablar de show político? ¿Cómo se puede hablar de falsas investigaciones o de falso levantamiento de las pruebas cuando la presidencia de la República ejercida por Danilo Medina invierte 61, 71, ya uno ni sabe cuánto es la suma de dinero? Uno hablan de 51,000, otros hablan de 61,000 y otros de 71,000 millones de pesos de las visitas sorpresa. Ahora, ¿se puede hablar de show o de mal proceso del recorrido de las investigaciones que se diga? ¿O es, como dijeron los abogados torticeros, también como
show mediático o informaciones, juicios mediáticos, decir o avalar o recibir como información correcta que un viceministro de la presidencia o del administrativo de la presidencia declare que las computadoras que dejaron del programa no tienen datos del dinero invertido. Que los, no sé, que un disco duro o algo de eso se perdieron, se lo desaparecieron a las computadoras. Entonces, ¿qué indica eso? Eso lo único que indica es que ha habido hasta cierta, yo diría, en la Procuraduría General de la República, ha sido hasta complaciente con el señor Danilo Medina o con el propio Hipólito Mejía, que ha señalado que a los presidentes no se persigue. Porque Danilo Medina, nada más con esa incriminación, con ese señalamiento de que a redes desaparecieron las informaciones de ese programa tan mal conducido desde el punto de vista económico, porque políticamente fue un éxito para Danilo Medina. Ese programa de la visita sorpresa fue el éxito total, era para Danilo Medina, por dos razones, como él las vio. Primero, conseguir su reelección en el 2015 sobre la base de que, bueno, ¿y quién es mejor que este hombre? Este hombre ha venido a salvar el campo, porque el campo estuvo abandonado. Nadie le hacía caso al campo. Este hombre creó, él mismo llegó a decir que nadie había hecho una obra social como la que él había hecho. Un hombre que no construyó un canal de riego aquí, ni repartió una tarea de tierra, menos que hiciera repartir títulos. Pero tierra no repartió Danilo Medina. Lo que dio fue títulos, definitivo, entregando lo que no había hecho, ni ningún sacrificio que había hecho, ni él ni su partido. Entonces lo que hizo fue que vino a liquidar la reforma agraria en una especie de contrarreforma agraria. Eso fue lo que dijimos. ¿Para qué? Para garantizarse su reelección en el 2015. Lo logró. Y vendió ese programa, lo vendió hasta en Naciones Unidas. Le hicieron caso a las visitas furtivas, no sorpresas, sino furtivas, como yo decía. Pero ¿qué pasó? Aquí, 7 años, nosotros denunciando el enriquecimiento ilícito de directores del FEDA que están hoy forrados de dinero y que no, usted ni lo oye mencionar. Y tienen recursos inconmensurables que no pueden ser ni siquiera medidos. Las tierras que tienen no pueden ser medidas. Y los bienes que tienen no pueden ser contados. Y el dinero que tienen, peor, ese no lo encuentra nadie, parece. Y fueron simples directores del programa, de ese programa de asistencia económica al campo, de Danilo Medina. Ahora, ¿qué perseguía además? Lo que buscó en el 19 de nuevo, es decir, repetir el 15 con el mismo argumento de que ese era el paliativo, era la solución a los problemas del campo. Ese señor se dio el lujo de echar 70,000 millones de pesos. ¿Qué buscaba además? Obviar el plebiscito y ganar el voto de gente que no era un del PLD, pero era voto universal para las primarias abiertas, porque él iba a ganar cómodo. Pero él no contó con el moquillo, como se dice en el campo. Entonces compró el pollo, pero no, se olvidó del moquillo. Lo llamaron de Washington y Leonel Fernández tomó la calle, habló la calle y habló Washington. Y el hombre tuvo que echar para atrás y rendir cuentas hoy, que ya debiera estar en justicia hace tiempo. Y uno no se explica qué ha pasado incluso con querellas montadas contra este señor. Y aún así, dicen sus no correligionarios, porque esos no son correligionarios, esos son religionarios, porque hay gente que sigue el crimen, como dice, sigue al mafioso. Como las familias de mafiosos del crimen organizado.
que hemos señalado que esas son familias, bueno, los Bonanno, los Lucchesi, los Loki Luciano, los Genovese, bueno, aquellas familias con un control y sus principales colaboradores o servidores de esas familias o miembros de esas familias de mafiosos entregaban hasta su vida luchando ahí con sus padrinos. Entonces, así es que ha quedado ese partido, como yo le llamo, Partido Laboral Danilista. Entonces, eso no puede ser un show. Es decir, que aquí nada más falta que la Procuraduría General de la República, tomando en cuenta todas esas informaciones que se han dado ya de la misma visita sorpresa y de los 1.400 millones de pesos que se le pagaron al señor Joao Santana, eso es suficiente para que Danilo Medina esté en justicia. Y eso no puede ser visto como un show, sino ser visto como un acto de justicia verdadera, de justicia sin temor, sin miedo y sin mácula. Llevar la verdad y únicamente la verdad, porque no se le puede fabricar expediente a nadie. Pero son expedientes que no hay que fabricarlos, son expedientes que están hechos, como hemos señalado. Bien. El presidente Abinader estuvo de visita por Ocoa. Fue el sábado o el domingo, no recuerdo. Si fue ayer o el sábado que fue a Ocoa, creo que fue el sábado que fue a Ocoa, a dar inicio a un programa de manejo de cuencas y de restauración de cuencas, de las grandes cuencas hidrográficas, que son las cuencas donde nacen ríos, los ríos más importantes de nosotros, del país, los dos yaques, la cuenca Osama-Nizao, los ríos de estas zonas, este y sur, y eso, la cuenca del Yuna, la cuenca alta del Yuna y esa zona ahí. Ese es un programa que nosotros le deseamos el mayor de los éxitos. Medio Ambiente está en su trabajo, que no es poco lo que tiene por delante, porque ese manejo de cuencas es un trabajo de verdad homérico, como señalamos muchas veces. También cuidar no solamente de los ríos, sino de las presas, porque esas presas están precisamente en esas cuencas, pero de esas cuencas se arrastra por erosión, por el golpeteo de la lluvia, el golpeo de la lluvia, el arrastre, las inclinaciones, la deforestación, la falta de cobertura del suelo, etcétera, etcétera, y arrastran mucho lodo, mucho limo y materiales en decomposición, caen a los lagos de las presas y reduce su capacidad. Y bien, ese programa hay que saludarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar? De ese viaje a Ocoa, el presidente se salvó en tablita. ¿Por qué? Porque un día antes, 2 días antes o un día antes del viaje del presidente, unas declaraciones imprudentísimas de uno de sus ministros y del otro líder de su partido, el señor Hipólito Mejía, bueno, que soy político, y el ministro de Agricultura, que es una suerte de vicario de Hipólito Mejía ahí, la misma expresión, porque es una especie de alter ego del líder. El ministro de Agricultura señaló inmediatamente, después de hacerle críticas, repito, a los productores de cebolla de la zona, de que estaban con un manejo político, que estaban siendo, diríamos, manipulados por un manejo político de los opositores, haciendo ese efecto negativo de botar la comida, de botar la cebolla por falta de mercado. Y entonces esa cebolla, lo que hubo fue todo
una especie de chantaje. Pero el sábado, como sabían que el presidente iba para allá, ¿qué hizo el ministro? Anunció que iban a comprar la cebolla de Ocoa. ¿Por qué? Porque sabían que en Ocoa le iban a vaciar al presidente, le iban a vaciar 100, 200, 300, 500, o cuanto fueran sacos necesarios de cebolla, y le iban a hacer una alfombra en el camino al presidente. Y eso hubiera sido un verdadero agravio al presidente, hubiera sido también una ofensa al propio presidente, y el presidente también hubiera caído ahí, lamentablemente, hubiera caído su sensibilidad política y todo aquello que él ha demostrado, se hubiera ido al suelo. Pero anunciaron que se iba a comprar la cebolla y entonces me imagino que eso pararía la protesta y el presidente llegó tranquilo a San José de Ocoa. Vamos a la pausa y regresamos en breve. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahí está esa parcela bella que es toda una joya viva de la naturaleza en San José de las Matas. Un edificio, un verdadero municipio ecológico, el más ecológico del país. 112 tareas a la venta en el teléfono 809-356-355. Ahí está doña Magalis Bello y te puede obtener información adicional. Excelente. Bien, pues de ese viaje del presidente a Ocoa, por eso es que uno dice estas cosas sanamente, se la plantea uno a los presidentes, es decir, mire presidente, el plan de austeridad, mira, ahora se habla de austeridad, el gobierno ha planteado recoger una serie de gastos, cosas que nosotros venimos desde el inicio del gobierno, pidiendo una austeridad, porque imagínense ustedes la cantidad de nominillas y todo este desorden que dejó y que ahora también los mismos voceros le critican al presidente, el derroche que tiene el gobierno. Este gobierno no tiene derroche, yo creo que el gobierno, el filo mismo se le ha agotado
cortando nóminas y gastos del derroche manirroto que tuvo el gobierno de Danilo Medina. Porque, señores, hay que verlas. Hay que ver aquellas plumas y voces de alquiler con contratos de 8, 10, 15, 20 millones para defender al penco, para defender a Danilo, para defender a la primera dama, para defender a... Es una cosa de loco. Y usted ser vocero y tener que venir a decir esas sandeces, mendaces, cosas tan mendaz. Bueno, el presidente ha tomado medidas de austeridad, pero me alegra a mí que el presidente diga que va a ser austero y que su gobierno va a entrar en un plan de austeridad, porque esas cosas lo hemos planteado, porque vivíamos eso, vivimos todo aquello de los gobiernos que decía Balaguer, esa ley de austeridad, que fue una ley de austeridad apoyada por el PRD en el año 1966. ¿Para qué? Para estabilizar el presupuesto, para pagar los sueldos de los empleados que no se podía pagar, lo pagaba Estados Unidos con la careta de la OEA. Pagaba la nómina pública, es decir, ese plan de austeridad sirvió para eso, sirvió para estabilizar a las industrias que estaban quebradas, sin trabajo por la guerra. Y entonces frenó aquel sindicalismo, aquella voracidad de los sindicatos y de todos los izquierdistas y comunistas. Y esa ley de austeridad frenó todas esas ansias y todas aquellas ansias más que porque uno sabe que la gente estaba muy necesitada, pero las arcas del Estado estaban secas. Entonces había que nutrir, había que poblar, como dicen, de árboles y mejorar la cuenca. Y entonces los afluentes comenzaron a llegar. Y así se fue estabilizando la moneda misma, devaluada y todas esas cosas. El plan de austeridad ayudó a esas cosas. Me alegra que el presidente haya adoptado eso. Ahora, el presidente tiene que atender todas estas muchas cosas que uno dice y no me atiende a mí, pero hay mucha gente que, como uno, puede también estar más cerca de los presidentes. Cuando yo planteé las plazas agropecuarias, no hay INEPRE, porque INEPRE no tiene facultades, porque la ley lo prevé, pero no tiene las calidades ya, ni tiene las posibilidades. No tiene un almacén refrigerado, no tiene nada, no tiene almacenes. INEPRE. INEPRE no tiene ya nada que pueda ayudar al gobierno en esto. ¿Quién es lo que tienen que hacer? Plazas que los propios productores, como hemos dicho, ese modelo de producción, de venta, la hagan el sector privado con apoyo y compensaciones del sector público. Porque INEPRE no tiene, repito, capacidad para ello. Entonces, esa política de importaciones a lo loco, del ministro de Agricultura otorgando permiso a lo loco, esas cosas no se puede hacer. Porque fíjense cómo se complica el mercado. Pero nosotros era lo que decíamos, hagan estudios de costo para que la gente entienda el por qué el pollo está más caro, porque bueno, si la inflación viene de fuera, el maíz, la gente todo eso lo entiende. Pero la gente quiere que le digan también cuánto se gana el pollero. Porque hay gente que de las crisis salen muy ricos, aprovechándose. Entonces, ¿cuánto se gana el pollero? Esa es mi creencia. ¿Cuánto se gana el porcicultor? ¿Cuánto gana el del huevo? El productor de huevo. ¿Cuánto ganan? O sea, entonces esas cosas son las que uno... ¿Cuánto gana el que produce aceite? ¿Cuánto gana el que produce el jabón? ¿Cuánto gana el qué sé yo? Porque se aprovechan de la crisis. O el mismo que produce el pan. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, miren un ejemplo. El presidente se quejaba de que somos un país importadores de café. Que eso es una vergüenza que el país no pueda suplir el café que consume. Pero hay que saber qué es lo que pasa. Nosotros hemos tratado de explicar aquí, lo hemos explicado muchísimas veces, pero el presidente tal vez habla y no lo orientan para hablar de esas cosas. El presidente puede pensar que los gobiernos anteriores no hicieron el esfuerzo para sembrar café. Pero usted puede sembrar, el país lo puede sembrar de café, presidente. Usted lo puede mandar a sembrar de café. Y resulta que para la compañía que produce el café en grande, aquí, Industria Banilejo, por ejemplo. La industria banileja, mire, por más café que usted le ofrezca local, va a seguir trayendo el café ¿de dónde? De Vietnam, un café que le vale $80 allí.
¿Por qué? Porque es un café robusta de mala calidad. Entonces el café dominicano, si no le buscamos un mercado en el exterior, no va a poder salir, pero tienen que ser cafés especiales, como hemos señalado. Entonces el café vale $158 y $160 un quintal de café arábico de buen sabor como el café dominicano. Pero la industria vanileja, que es la empresa más grande del país y la que más produce eso, ese café que se vende molido, lo va a traer de Vietnam a 80. Por la situación que dije de que el café es robusta, de la variedad robusta, es un café malo. Ese es el que no estamos bebiendo nosotros ahora. Es de $80, no el de 150 ni de $160, que vale el doble. Entonces hay que saber decir las cosas. Y no uno todo, bueno, no hay café, mire, vamos a producir café. No es así tan fácil. Por eso yo he dicho, vamos a producir un café que podamos exportar. Un café especial, un café de aroma. Esos son ejemplos sueltos que pongo, pero que los he puesto aquí innumerables veces. Mañana vamos a tener que dedicarle un buen tiempo también a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al apoyo que le está dando a la decencia del país, con los golpes al narco, incluyendo ya, señores, el apoyo de naciones extranjeras como Francia, que ayudó a detener 488 paquetes de cocaína en alta mar. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.